queréis incluso nos podemos poner un poco más adelante, para facilitar, quizás, si queréis, pero ¿quién rompe el hielo? Preguntas, comentarios, cualquier. No, yo quería simplemente hacer un comentario. Me parecen muy válidas las presentaciones que se han hecho. Solamente hay un punto que quizás mereciera un estudio más detallado, que es que ahora mismo, yo soy del 15M, vamos. Entonces, ahora mismo hay dentro del 15M una disyuntiva. Por un lado se está trabajando en plan muy asambleario, de asamblea presencial, de asistir de debates de 2 horas y tal, ¿no? Y por otro lado hay, digamos, una red informática del 15M que que se llama Asamblea Virtual, se están haciendo votaciones a través de la red y tal, ¿no? Yo participo en ambas y no sé, voy a averiguar, pero me da la impresión de que hay 2 líneas que no están convergiendo ahí. Que hay una línea, digamos, de frikis informáticos que se pasan el día debatiendo en la red y colgando documentos y titanpads y ping y pong. Y luego hay la asamblea de aquí de La Riaga, una vez cada 2 semanas, en la que discutimos pues de que si vamos a hacer una acción cuando el rey viene a Iberdrola o tal y cual, ¿no? Y me está dando la impresión de que son gente diferente y público diferente, ¿eh? No sé, y lo veo con un poco de inquietud como participante. No, hombre, a mí me parece que lo que dices es un tema muy interesante como para estudiarlo, como para ver cómo va evolucionando eso, ¿no? Son algunas de esas también dicotomías que comentaba María Eugenia, pues es una dicotomía más en la que se va produciendo y que pone de relieve el reto para estructurar la participación en una sociedad en la que lo digital todavía no está estructurado para una participación más sistemática y que puede dar lugar a canales paralelos. Sí. En el pasado, en otro tipo de movimientos o de fenómenos parecidos, lo que suelen surgir son brokers, gente que tiende a unir los distintos mundos y los distintos lenguajes. Pero supongo que eso necesitará una decantación de tiempo, ¿no? La inquietud va creo muy vinculada al tema de cómo se organiza la participación en ámbitos que en principio son horizontales, son plurales y fruto de lo que acaba de exponer se me ocurre un poquito la dicotomía del movimiento, digamos, que eclosionó hace una década, que es el movimiento se llamaba antiglobalización o alterglobalización, ¿no? Que se llamaba a sí mismo como un movimiento de movimientos, ¿no? Creo que en ese sentido el 15M depende también, va por barrios, depende de cada uno de los espacios, ¿no? Creo que en un momento fue una gran explosión
expresiva, donde dentro había muchos movimientos y donde dentro había también gente con sensibilidades muy diferentes. ¿Cómo esto se puede articular a posteriori? Están los debates, ¿no? Habrá gente que volverá a su nicho de militancia, habrá gente que se habrá, digamos, politizado en ese espacio y por lo tanto querrá mantener las siglas del 15M. Yo creo que este año, que todo indica que no va a ser un año, digamos, un año pasivo, sino que a pesar de, bueno, va a ser un poquito movido, es importante ver dónde quedan las redes del 15M, ¿no? Y en ese sentido, uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Es decir, si el 15M se mantiene como aglutinante o no, o fue catalizador. Por lo tanto, yo creo que eso es uno de los temas clave. Y luego también que cada vez más las militancias van a ser más, digamos, la gente que milita antes tenía patrones culturales, sociodemográficos, hasta perfiles sociológicos semejantes. Creo que cada vez más hay una mayor dispersión y pluralidad. Hay los, como dice, ¿no?, frikis informáticos, que son necesarios, pero que uno comparte poco con ellos. Están, digamos, gente muy cosmopolita, pero también gente muy de barrio. Hay gente con edades muy diferentes, pero también con itinerarios vitales muy diferentes, ¿no? Luego, en ese sentido, creo que la militancia a futuro es una militancia donde es necesario integrar en aquello que se une, porque seguro que los perfiles... Y eso se notaba, uno iba o va a determinados sitios y antes hasta el no sé el fenotipo, pero eran de faunas, ¿no? Tú podías casi hacer una etiología. Estos son por tribus urbanos, tal. Y hoy ves que hay militancias donde hay personas muy diferentes, incluso en el ámbito de cómo define determinadas categorías. Y esto es un reto a futuro, ¿no? Pero creo que cada vez va a ser más así. Bueno, yo no tengo mucho más que aportar. La verdad que yo creo en términos explicativos habría que hacer ese estudio, ¿no?, que Javier ha hecho para ver si estos supuestos frikis informáticos pues son todos de una misma generación, tienen la misma formación, es decir, si el movimiento ahí canaliza a gente en términos más homogéneos y en la calle es más heterogéneo. Esto, claro, yo no estoy en disposición de poderlo afirmar porque tendría que hacer ese estudio, ¿no? Pero, sin embargo, sí entiendo y creo y capto perfectamente el problema que a ti te pueda suscitar, o sea, la inquietud de la que has hablado, porque sí es inquietante. Y es inquietante no solamente porque haya temas diferentes, sino porque puede suceder como ha sucedido también en otros movimientos sociales, es que se produzca como se genere como una especie de élite en el movimiento, que es la élite sofisticada, que trabaja en estos medios, ¿no?, que son estos frikis informáticos que generan temas sofisticados, extraordinarios, ajenos, digamos, a la realidad práctica, concreta, como tú dices, ¿no?, a la acción de un día, a la acción de otro. Esto es inquietante en un movimiento y yo creo que puede ser un lastre. De hecho, si uno observa también cómo han eclosionado, cómo han derivado algunos movimientos, por ejemplo, en el feminismo mismo, una de las causas principales por las que algunos movimientos han eclosionado o, digamos, se han perdido ha sido precisamente por las pretensiones elitistas de algunos de los miembros de ese movimiento. No digo que estos chicos tengan esas pretensiones, ni lo afirmo ni lo niego porque no lo sé, pero digo que podría ser inquietante que las tuvieran o que se generara esa fractura. En términos, digamos, de, bueno, aquí está el debate sofisticado y aquí está el debate más de pie de calle, ¿no? Yo creo que, como dicen los ecologistas, en el vídeo aquel, ¿te acuerdas del derecho al agua? En el Flow, que hablan del movimiento ecologista en la India, hay una frase que a mí me encanta, que le preguntan a un señor muy mayor, de 90 años, y está también en el movimiento, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, ¿y usted qué piensa? Que no tiene acceso a informática, que no tiene acceso a la informática, que no puede meterse en las redes sociales, que está...
Y él responde así como un gran sabio, ¿no? Dice, cuando los grandes movimientos se hacen con las piernas. ¿No? Entonces, y esto me parece que hay algo de verdad en eso, ¿no? Entonces, sí me parece que podría ser inquietante. Bueno, yo quería apuntar varias cosas. Yo pienso que hay una cierta conexión entre el 15M actual y el anarquismo tradicional que se ha vivido en España antes de la República, durante la República y después. Primer apunte. Otro apunte es que igual aquí en Bilbao también, yo estuve 2 o 3 veces en el Arriaga y luego estuve en una manifestación que hubo en la Gran Vía, se nota una cierta actitud crítica hacia, digamos, la estrategia y los ideales del nacionalismo vasco. Es decir, hay como una demanda de revisión de nuestros planteamientos, los planteamientos de signo nacionalista que hemos venido haciendo y que estamos haciendo en Euskadi en este momento. Y eso el 15M lo planteaba también como un interrogante, el 15M de Bilbao. No habéis dicho nada de ese señor que escribió ese libro de Indignaos y que dicen que es el que fue padre del 15M. Igual no fue tan padre como la gente lo dice. Y luego, lo último que quería apuntar es que igual uno de los errores del 15M de España y de Euskadi es haberse enfrentado o haber declarado la guerra al sindicalismo, que es un poco como declarar la guerra o declararse extraño al movimiento obrero. Ocurrió en el mayo 68 que el mayo 68 adquirió cuerpo y solidez y tuvo consecuencias prácticas gracias a que el sindicalismo francés y el movimiento obrero francés dijo, aquí estamos nosotros y vamos a hacer un frente común entre todos, los trabajadores y los manifestantes del mayo 68. Eso en España y en el 15M no se ha hecho. En vez de buscar el apoyo de la clase trabajadora, lo que se ha hecho un poco es ponerse frente a ella y contra ella, al hacer esa crítica sindical. Vale. ¿Hay más? Porque podemos recoger. Yo no sé cómo vamos a hacer si ir lanzándonos entre todos preguntas o lanzarlas y responderlas. Yo quiero hacer una pregunta, pero también un poco, pues ya que saca el tema este del sindicalismo, hombre, yo lo que he visto allí, yo vengo de la acampada de Vitoria, lo que he visto es que se ha acercado gente de sindicatos que son críticos con el dirigismo en el que están viendo dentro de los sindicatos. Es verdad que nos definimos como apartidistas y asindicalistas, pero un poco respuesta al sindicalismo que hemos visto de los últimos 30 años, ¿no? Pues no tenemos más que ver la legislación laboral desde los pactos de la Moncloa hasta ya lo ultimito que hemos tenido el día 10, ¿no?, de este mes. Entonces yo creo que sin el sindicalismo, pues este movimiento pues no tiene tampoco mucha razón de ser ni mucha capacidad de movilización, ¿no? Lo que pasa es que hacemos una crítica muy grande, ¿no?, a la forma de defender los derechos de las personas trabajadoras, ¿no?, que están haciendo ahora las centrales sindicales, ¿no?, mayoritariamente. Yo un poco agradecer a la universidad la oportunidad de que este movimiento pues siga estando vivo en la medida en que se hagan seminarios como este y ojalá que se hiciesen en más universidades y más veces, ¿no? También trasladar la crítica de que al final un poco estamos reproduciendo esas relaciones de poder y de verticalidad contra las que creo que han querido luchar las plazas, ¿no? Que es decir, pues un poco, ¿no?, ahí en vez de estar todos un poco hablando como en una plaza, pues reproducir un poco ahí el estrado y aquí
la audiencia, ¿no? Que creo que habría sido esa mejorar, ¿no? Un espacio donde hablemos todos como personas, ¿no? Vengamos de donde vengamos. Y esa es otra, ¿no? Y ya también, pues, no quería dejar de aprovechar que estáis como personas del ámbito académico para preguntaros a todos, ¿no? Que pues, del ámbito académico me parece que estaréis ahí un poquitito más arriba y aquí el resto también puede haber gente del ámbito académico. ¿Cuál es el 15M que necesita hoy en día la universidad en Euskadi y en España? Solo una pequeña aclaración, digo, por alusiones, ¿verdad? Este seminario se iba a haber hecho realmente, además, en una mesa redonda, en una sala que está apropiada para ello. Por imperativos del guión, por imperativos de la grabación, lo hemos tenido que trasladar a esta sala. Pero nuestra idea inicial era precisamente el evitar este muro. Pero bueno, yo creo que podemos, a pesar de esto, a pesar de las circunstancias, podemos hablar y dialogar, pero esa era nuestra idea inicial, sencillamente. Lo mío más que una pregunta es una reflexión en torno a lo que ha dicho el compañero. Primero, yo creo que el 15M no ha declarado la guerra a los sindicatos tampoco. Sí que ha cargado contra su funcionamiento actual, que es muy diferente de, por ejemplo, cuando ha mencionado el mayo francés. Yo creo, de hecho, incluso es muy diferente la visión que hay de los sindicatos aquí que la que hay en Francia, pero bueno. Y no ha declarado ni tampoco a todos los sindicatos, porque también yo pues, en muchas conversaciones y tal, sé que hay sindicatos y sindicatos. Hay, sobre todo los mayoritarios son igual los que han llegado a funcionar de determinada manera, que es la que más se critica. Y luego mi otra reflexión era sobre el tema del nacionalismo y que ha sido citado un poco como caso específico aquí en Euskadi en cuanto a movimiento. Sí que ha mencionado Javier esa confrontación, ese recelo entre el 15M y el movimiento Abertzale. Y yo lo he conocido. O sea, hay personas del movimiento Abertzale que han estado dentro del 15M, pero al menos lo que yo he conocido, la mayor parte de ese movimiento sí que ha estado receloso o lo que ha querido es que introducir parte de sus reivindicaciones dentro del 15M, que es sobre todo, yo creo, por lo que se siente receloso, ya que, y esto ya es una perspectiva totalmente personal y de lo que me ha ocurrido antes del 15M, claro, yo en Euskadi yo tenía poca confianza, sobre todo porque en muchos movimientos que he intentado participar o a los que me he acercado, yo veía como problema ese, que estaban muy consumidos por el movimiento Abertzale. Y entonces, al final, siempre se introducían las reivindicaciones del movimiento Abertzale dentro de otros movimientos que, en gran parte, no tenían mucho que ver con ese movimiento. Tenían otro signo, pues o es bien signo ecologista o el que fuere. Y básicamente eso. Sí, vamos poniendo cosas que nos surgen, aunque creo que buscando la horizontalidad también, si hay otra gente del público que quiere contestar, sería pues deseable. La conexión que comentabas entre el 15M y el anarquismo español. Yo no lo sé, no soy un experto no conozco mucho del movimiento anarquista. Yo diría del análisis que hemos hecho del 15M aquí en Bilbao, que al menos esa conexión no era explícita.
otra cosa es que haya una cierta tradición anarquista, pero yo creo que era una mezcla, lo que había era una mezcla muy fuerte. Como no era un movimiento que había reflexionado explícitamente sobre sus bases ideológicas, sobre lo que pretendía y demás, la mezcla que se daba allí era muy fuerte. O sea, podía haber desde personas con digamos, una tendencia claramente estatista de defensa del estado del bienestar, de fortalecimiento del Estado frente a los poderes del mercado y demás, con liberales radicales. No en el sentido anarquista, en el sentido liberal, es decir, no hace falta el Estado es una caja donde los partidos se aprovechan el sistema político, lo que hay que hacer es ir hacia una tecnocracia. Bueno, convivían cosas muy, muy diferentes. Yo creo que eso es parte del proceso y que necesitará también decantarse. Eso, más que el 15M en Bilbao haya tenido un claro sesgo antinacionalista, yo creo que lo que ha existido ha sido recelos. O sea, yo no creo que el discurso fuera nacionalista. En algunos momentos, en algunas asambleas, sobre todo al principio, si alguien decía algo, había algunos abucheos y demás. Yo tengo la sensación que después eso se fue normalizando y parte de la pluralidad supuso que empezara a haber más gente que hablara en euskera en las asambleas, aunque no había mucho, que algunas de las reivindicaciones se comentaran y que no hubiera una acertación, pero sí que hubo un recelo, fundamentalmente por parte de los partidos nacionalistas hacia lo que estaba pasando allí. En parte, yo creo que también la percepción de que era algo importado de fuera, que no era autóctono. Una cosa que no es definitoria, pero cuando nosotros analizamos los periódicos, una cosa es que se contaban el número de artículos en los que aparecían el 15M. Más allá de que en algunos periódicos existen varias ediciones nacionales y otras, y por ejemplo en el Gara o en el Deia no existen ese tipo de cosas, pero con mucha diferencia. Por ejemplo, Gara fue el periódico que tenía menos artículos sobre el 15M. Aunque, curiosamente, en los artículos que tenía, su discurso se acercaba más al discurso de los propios participantes en el 15M. Entonces, seguramente había una conexión más de fondo con las reivindicaciones, pero también una tendencia como a obviarlo, como algo que no es central a la vida. Entonces, yo creo que más que una clara confrontación, lo que hubo fue una especie de recelo y que cada uno fuera por su parte. Respecto a Hessel, a bastante de las personas que estaban ahí, desde luego en todas las entrevistas que hicimos, les preguntamos a ver si habían leído el libro de Indignados. Ninguna persona había leído ese libro. Entonces, bueno, pues fue parte del marketing general que hizo medios de comunicación y demás. Da la sensación que el libro en sí no tuvo un gran peso ni en la indignación, que parece que es anterior, aunque seguramente alguien utilizó la palabra para definir el movimiento de indignados, pero no había sido fundamental la movilización. Sobre el sindicalismo, yo también creo que no hubo una confrontación fuerte con el... Vamos a ver, sí hubo unas críticas muy fuertes, tanto al sindicalismo como a los partidos políticos. También es cierto que yo me encontré a gente, militantes sindicados, que estaban allí. Decían, esto a nivel personal, no, por supuesto, nada que tener con el sindicato, pero que estaban participando allí. Y después es llamativo, y eso es alguna cosa que han dicho tanto María Eugenia como el senador, cómo, a pesar de esa confrontación, tanto los sindicatos como partidos de izquierda tratan de acercarse al 15M. Y, por supuesto, en el caso de Izquierda Unida fue muy claro durante todo el proceso y sigue siendo, pero en el último congreso del PSOE en Sevilla, una de las propuestas era trabajar y acercarse más al 15M. Todavía seguramente no saben qué significa eso, el 15M,
pero han tenido capacidad, más allá de su capacidad real, de convertirse en un símbolo y que los partidos, sobre todo progresistas o de izquierdas o que quieren ser, y los sindicatos se refieran a ellos. Entonces, bueno, pues eso es lo que queda también de cara al futuro. El 15M universitario, yo estoy sobre qué significa el 15M para la universidad. Yo tengo poco que decir porque yo acabo de llegar a la universidad. Sí, o sea, mi vida académica comenzó hace un año. Sí, yo creo que pero hay cosas que son muy obvias, que tienen que ver con el tema de las jerarquías, con el tema de por supuesto, más radicalmente desde el punto epistemológico, cómo se construye el saber y el saber de quién cuenta y de quién no cuenta, cómo se socializa ese saber. Hay toda mucha serie de cosas, pero que yo creo que todas tienen que ver con el tema de la horizontalidad. Si hay una institución jerarquizada, esa es la universidad, me parece a mí. Después de la Iglesia. Después de la Iglesia, sí. Seguramente cuando se combinan las dos, como es el caso, todavía más. Pero sí, es una realidad. Hay una jerarquía en torno a quien detenta el saber y el poder que da el saber, que es muy importante. Yo añadir solo algunas cositas porque Javier lo ha dicho todo muy bien. En relación a la conexión con el anarquismo, es verdad que hay una ambivalencia en el movimiento en relación al Estado, esto es clarísimo. También se había dado en movimientos anteriores, ni contigo ni sin ti, intervienes en determinados momentos, en otros momentos, es decir, en un momento se pide la intervención, en otro momento se pide la abstención. Y es verdad que esta ambivalencia sería triste desde mi punto de vista que derivara en una visión de la política, tecnocrática de la política, claro, porque además, entre otras cosas, eso no significa superar la ambivalencia, sino que significa optar por uno de los polos de la ambivalencia. Entonces, no sería una buena solución. Yo creo que en Madrid, al menos, no se ha, por lo que yo conozco y tal, no se ha planteado como solución a la ambivalencia frente al Estado esta idea tecnocrática, al menos no creo que haya tenido mucho éxito. Se ha identificado claramente con el liberalismo y, por tanto, con una de los dos polos de los que se pretendía huir, ¿no? Lo que sí no sé, esto es verdad, no sé qué grado de conexión tiene con el anarquismo, ¿no? Seguramente usted lo sabe mejor que nosotros. Es que esto... O sea, seguro que usted puede responder mucho mejor a su propio comentario que nosotros, no, al menos que yo, ¿no? En relación al nacionalismo, no puedo hablar del nacionalismo vasco, pero sí puedo decir que, en términos generales, creo que este movimiento es de reivindicaciones locales, pero no nacionalistas. Claro, el problema de la nación, de la idea de nación como concepto homogéneo, a mí me parece que no casa con el 15M. Esto no significa, no sé, aquí, que es un contexto en ese sentido pues más complejo, no sé cómo se haya manifestado. En Madrid me parece que era bastante claro, o sea, que había esta desconexión, ¿no? de la idea de nación en sentido homogéneo. Después, en relación a lo que decía Javier de los partidos, claro, los partidos políticos, esto que decías del Gara, ¿no? Yo creo que es un síntoma de la resistencia que siempre ha tenido el partido político y la política institucionalizada frente al movimiento. El partido político se ha relacionado con el movimiento siempre de una manera conflictiva. Por un lado, envidioso de que el movimiento pudiera absorber energías políticas que ellos eran incapaces de absorber. Entonces, de repente, pues empezaban por ahí a pasearse, pues yendo de progres o yendo de alternativos y tal. Bueno, o sea, de verdad, no. O sea, basta, o sea, cada uno tiene su labor, está bien, pero este intento como de, por un lado, me intento absorber y cuando veo que no puedo patrimonializar, digamos, al movimiento, lo que hago es demonizar al movimiento. Entonces, o es mío o es contra mí. Esta idea, por ejemplo, en el movimiento este de Nunca Más, ¿no?, que se organizó también de una manera muy espontánea y que de repente, pues, al cabo de 4 días ya estaban allí los partidos de turno con sus banderas. Mira, o sea, no intente... O sea, este es un problema de relación entre la política institucionalizada y no institucionalizada que está muy mal resuelto y que se podría resolver mejor si fuéramos un poco más razonables. Pero el tema de la política institucionalizada es que yo creo que ha perdido a veces
el compás de lo razonable, por la obsesión, desde mi punto de vista, que tiene con el tema de los votos, de las mayorías y del poder en términos más raros, es decir, precisamente porque obedece a esa racionalidad de la que yo intentaba hablar antes, que es una racionalidad que no tiene nada que ver con la política como se debería entender. En relación al sindicalismo, no añado nada a lo que ha dicho Javier, pero sí rescato una cosa que tú, yo creo que intentas manifestar y que yo estoy completamente de acuerdo. Y además lo he planteado en los riesgos del movimiento 15M. Excluir a la clase obrera, si es que en algún momento esto se ha, por decir, manifestado de manera clara, que no creo que se haya manifestado de manera clara, pero sí puede ser que de manera más o menos espontánea, quizás a través de la oposición al sindicalismo, quizás por ignorancia, quizás, es verdad que ha habido una ausencia. Esto se podría explicar de muchas maneras, pero esta ausencia yo creo que es un lastre para el movimiento. Esto yo estoy totalmente en eso. Esto no significa que haya que ser sindicalista. El sindicalismo, y sobre todo el sindicalismo convencional, pues en realidad ha perdido en mucho el espíritu reivindicativo y, por tanto, ya no va a canalizar las reivindicaciones de un movimiento de este tipo. Esto es lógico también. Pero rechazar el sindicalismo convencional no debe ser equiparable a marginar las reivindicaciones obreras. Esto sería un error, verlo así. Yo creo que el movimiento debe tender a integrar las reivindicaciones obreras. Y esto, en este sentido, sí creo que es inquietante esa ausencia. Y en relación a la academia, ¿qué decirte, compañero? O sea, esto es, en fin, la academia no es que necesite un movimiento 15M, la academia es que necesita una reformulación en sus términos. Quiero decir que, claro, y ojalá el movimiento 15M, que desde luego yo ahí veo una posibilidad, sea capaz de señalar algunas cosas que en la academia son un desastre. Pero vamos, el Plan Bolonia, con todo su espíritu mercantilizante, no va a ayudar a la reformulación de la academia en el sentido, desde mi punto de vista, adecuado. Sí que, desde luego, va a reformular la academia en un sentido regresivo. Y entonces ahí el movimiento 15M sería, o sea, es muy necesario. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ha dado? Yo creo que el movimiento 15M, al menos en las universidades de Madrid, ha sido muy desigual. Ha habido universidades en las que ha tenido una gran presencia y ha habido otras, como por ejemplo la Carlos III, en la que ha sido muy débil o quizás ha sido muy debilitado, porque institucionalmente no ha recibido el apoyo que debería haber recibido, dado que lo que los estudiantes estaban proponiendo ahí eran, en fin, propuestas y cosas bastante razonables a mi modo de ver. De hecho, los movimientos contra el Plan de Bolonia son anteriores al movimiento 15M y son movimientos muy cohesionados y muy razonables, claro. No solamente por la subida de las tasas, que eso es como la punta del iceberg, ¿no? La cuestión es que la subida de las tasas es casi anecdótica respecto a lo que va a venir después y respecto a lo que viene. O sea, la universidad que viene no es la del 15M, no es la que el 15M querría. Yo esto lo tengo clarísimo. O sea, no tengo ninguna duda. O sea, que ¿hace falta un movimiento 15M? Sí. Manifestaciones prácticas del movimiento 15M en según qué universidad, donde ha recibido apoyo y a veces ha recibido un apoyo, igual que el de los partidos o el de los sindicatos, más bien un apoyo estratégico por parte de rectores que lo han querido patrimonializar en un momento de competición electoral, es decir, de una manera bastante patética. Es decir, como suele funcionar todo lo que está tan rigidificado y tan pétreo, ¿no? Esto, pues, que es como decía antes, en esa dualidad, ¿no? O resistir, o sea, o demonizar o integrar o asimilar, ¿no? Pero no dialogar. ¿Lo terminaría? Buena parte de las respuestas ya se han expuesto, yo creo, con brillantez y de forma didáctica, o de las reflexiones, ¿no? Quizás, respecto al tema del mundo libertario, podría decir
que parte del movimentismo, después sobre todo en el movimiento antiglobalización, y luego que se reproduce el 15M, el tema asambleario, digamos, hay una parte inherente del mundo libertario, es decir, y forma parte consustancial. Es difícil decir esto es libertario, esto no es. Yo creo que de la misma forma que, digamos, que la ley de hierro del partido de Michels, digamos, es consustancial al partido, pues el movimiento es consustancial al mundo libertario, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, hay una parte que permea, ¿no? Y yo diría que sí, ¿no? Y luego hay una cuestión que vale, creo yo, tanto por el tema del sindicalismo como por el tema del nacionalismo. Creo que el 15M es más una eclosión, y lo repito, soy cansino, es una eclosión, digamos, de manifestación y expresiva anti-establishment, que no un movimiento en sí. Digamos, y ahora si hay gente del movimiento, no quiero ser ofensivo para nada. Es decir, sí que con el 15M se crea algún movimiento. Unos que mantienen el nombre 15M, otros que tendrán otro nombre y otras cosas que refuerzan lo que existía. Pero yo casi, si yo tuviera que decir, mi opinión es una especie de eclosión, de convergencia expresiva, de cabreo, de voluntad de gritar. Es decir, es una catarsis que tiene una gran, digamos, que tiene una gran visibilidad por las razones que expusimos, pero que luego es muy difícil decir qué se ha hecho con eso. Eso en sí mismo fue un evento, un episodio importante, de la que luego aparecen muchas otras cosas, ¿no? Y uno de los ejes fundamentales era una historia de anti-establishment. Sobre todo decir, no es contra los sindicatos, son los sindicatos que en algún momento tienen un rol de establishment, en tanto que son más o menos corporativos, en tanto que negocian con las élites políticas, y lo mismo en ese sentido no es contra la clase obrera, pero como es la exclusión de los precarios, de los que no tienen un rol en el ámbito social, yo creo que esa dicotomía del in-out es muy importante, ¿no? Porque, claro, hay gente, digamos, que estaba lleno de doctorandos, estaba lleno de gente muy formada que probablemente lo que reclamaban no era, digamos, era un espacio en el que poder insertarse, en el que poder sentirse útiles y no pensaban tanto en el mundo obrero. Los precarios sí. Por lo tanto, yo creo que es una manifestación que sobre todo es de voluntad expresiva. Y evidentemente es contra las políticas de ajuste, pero contra un ciclo largo de crecimiento y despilfarro, es contra la frivolidad, es contra el que se creen que somos tontos, digamos, es todo. Y luego se diluye, pero no se diluye hacia la nada, hay de todo, ¿no? Es un poquito, en ese sentido, es muy difícil en ese marco establecer relaciones, digamos, orgánicas con el ámbito sindical. Es obvio que si eso necesita potencialidad y capacidad de lucha, tendrán alguna forma que articularse con los que estén organizados, ¿no? Y en ese sentido, Mario Diani, que es un italiano que está en la Pompeu Fabra, que ha trabajado muchísimo en movimientos sociales desde la perspectiva de la organización. Y cuando él, muchas veces, últimamente, cuando hace charlas, tiene un PowerPoint de estos inmensos y dice, ¿se acuerdan ustedes lo que ocurrió hace 10 años en Bristol y en Manchester de las movilizaciones, ¿no? Dice, he hecho un mapa de las redes de Bristol y de Manchester. Pone Bristol y se ven 2 puntitos. Pone Manchester y se ve una red de telaraña. Dice, la eclosión del movimiento fue exactamente igual, duró 10 días y hubo más o menos los mismos coches quemados, los mismos asaltos a casas, hubo confrontaciones con la poli, más o menos el desenlace del episodio fue semejante, pero la red que había detrás no tenía nada que ver. En uno todo terminó en una especie de asonada y en la otra ha generado a posteriori una gran... digamos, un gran impulso en políticas sociales, en inserción, de integración, de tal. El episodio es casi el mismo. Lo que hay detrás es totalmente diferente. Por lo tanto, en ese sentido, yo lo que quisiera decir es, una cosa es la eclosión del movimiento, otro es la capacidad que tiene también
la red asociativa al capital social, de integrar, de renovarse, de mantener parte de estas demandas, ¿no? Y esto, otra vez, varía por barrios, ¿no? Esto es un tema. Y otro tema diferente, que aquí aparece con el tema del nacionalismo, especialmente en Euskadi, ¿no? Digamos, porque estuve tanto en Barcelona como en Bilbao. En el caso de Barcelona y la ocupación de Plaza Cataluña, digamos, más o menos integraron demandas independentistas, nacionalistas, estaban presentes, hubo como una tensión los primeros días, pero no hubo bronca sobre si era antinacionalista o no, tal. Bueno, también. Y en cambio aquí, después de estar tal, me fui a tomar unos potes por el Casco Viejo y encontré con unos amigos que están vinculados al mundo Abertzale y tal, y decían, esa panda decían 4 palabras sueces, ¿no? Y no sé qué hacen. Y yo, claro, mi percepción es decir, perdona, es que la calle no pertenece a nadie. Y si tú has pensado que durante años te ha pertenecido, pues empiézate a desacostumbrar. En gran medida porque tiene que ver con un tema generacional. Y es un tema, digamos, perdón, es que uno se hace viejo, pasan los años y tú pensabas que controlabas el mundo asociativo y pensabas que controlabas la red, pero no es así, porque hay momentos en donde la eclosión aparecen otros escenarios y te parecerá mal, pero es que así es la vida, ¿no? Digamos, hay un tema de patrimonialización de la militancia, que uno cuando se ha dedicado mucho a la militancia desde que tenía 17 años, pero cuando tiene 45, pues tururú, señores, es otra. Pero esto ocurría con los sindicalistas de la CGT francesa, que eran comunistas, que se cabrean cuando de los 50 pasan los 70 y los que están en la calle son otros. Y lo que quiero decir que hay un tema como con el tema de los pingüinos en Chile, ¿no? Es decir, hace 4 o 5 años hubo la gran manifestación que nadie sospechaba en Chile, son los niños de secundaria, que le llaman los pingüinos porque van con su uniforme negro y blanco, ¿no? Y claro, todo el mundo dijo, joder, ¿no? Las centrales sindicales del Partido Comunista, los que se manifiestan son los niños de secundaria, con discursos, digamos, y con un imaginario diferente. Y esto es lo que está ocurriendo. Es decir, también hay un tema de que si durante mucho tiempo en determinados lugares se patrimonializó la movilización y la calle en base a unos determinados códigos, como nada es eterno, como el Barça, que va a empezar a perder, pues mal me pese, digamos, pero... ¿qué? Bueno, ahí con el Atleti, digamos... bueno, digamos, uno tiene que ser, digamos, tiene que repartir eso de los... Mientras, bueno, no voy a entrar por susceptibilidades, no voy a hablar mal del Real Madrid, pero es igual. En ese sentido, lo que digo es, hay un tema también de generación y de patrimonialización, y eso con el tiempo va ocurriendo. Por lo tanto, también, porque también parte del movimiento, después de estar mucho tiempo en la calle, se institucionaliza con todo lo que significa. Por lo tanto, me hizo mucha gracia el tema de que la calle era nuestra y estamos cabreados porque se manifiestan. Y le decía, mira, cariño, la vida es dura, ¿no? Es decir, ahora estás tú en otro rol y te van a mirar como tú mirabas hace 15 años a determinados políticos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este fue más el tema del nacionalismo, más allá de temas identitarios. Son temas de patrimonialización y de capacidad de movilización. Más porque, por ejemplo, en Cataluña, como el movimiento nacionalista ha sido tan disperso, digamos, no se ha patrimonializado, es un poquito más laxo, pues luego se mete en un sitio, luego sale en otro, luego, digamos, no tienen... Por lo tanto, el 15M en Varna fue diferente en ese sentido. Claro, luego ibas al 15M en Salamanca o en Madrid, esto no estaba en agenda, eso sí, empieza en Madrid... Y radial, cuando vamos a hacer una gran movilización de todos, que empiecen a caminar desde Algeciras y lleguen a Madrid. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos a Cádiz? ¿No? Es decir, que también es un tema de, digamos, no somos nacionalistas, pero todos en Madrid, kilómetro cero. ¿No? Claro, digamos, luego son sensibilidades diferentes, para ellos no lo son, porque es obvio que el Estado es radial, punto. Para otros tienen, pero eso ya son las paranoias clásicas de la fauna de la península ibérica, ¿no? Digamos, y a eso, digamos, sí, digamos, cada uno tiene
su proceso personal, y así es la vida de compleja, ¿no? Pero yo creo que es importante ver y criticarlo un poquito con la distancia. Pero yo creo que era más un tema estrictamente de establishment, en ese sentido de patrimonialización. Y para terminar, yo solo un tema que es triste, bueno, es triste, relativamente triste. El tema de la universidad, yo tengo también la sensación que cada vez más el conocimiento en la gestión y elaboración de conocimiento, bueno, no sé si pasa, digamos, hay un momentito que llega a la uni, digamos, está ahí en un rincón, ¿no? Y pasa por ahí. Pero no necesariamente los estudiantes que llegan a la uni, digamos, su recepción de conocimientos analíticos, críticos, información y tal, pasa por las horas que están en clase y vienen a la uni. Digamos, quizás hace 30 años pasaba en gran medida. Hoy, digamos, pasa por una gran cantidad de espacios, de recursos. Por lo tanto, la uni necesita un 15M y tal, pero, digamos, el conocimiento en general yo creo que es un espacio más en donde la gente se forma, ¿no? Eso mal nos pese. Y yo creo que este tema es un tema que probablemente va un poquito más allá de la uni, ¿no? Es decir, ¿qué significa hoy conocimiento? ¿Qué significa hoy reconocimiento social del conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento que se valora socialmente? ¿No? ¿Es el ser licenciado? ¿Es el no serlo? ¿Es el no sé qué? ¿Qué tipo? Bueno, esto, pero es otro debate, ¿no? Perdón, me he enrollado bastante. Buenas, pues yo primero de todo quería dar las gracias a la universidad, ¿no? por también acercarse, ¿no? A la realidad de lo que ocurre en nuestro entorno y también por sacar un espacio para compartir y para debatir, ¿no? Me parecía sugerente cuando estábamos planteando la pregunta de la universidad, decía, bueno, pues yo creo que a la universidad ahora también le toca ir a las plazas de nuevo, a contar los resultados de la investigación y a compartir y estar abierta, ¿no? A estar con las diferentes asambleas de barrio así. Y también ir creando espacio con el 15M para que, además de ser objeto de estudio, pueda ser también sujeto de estudio, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto y que por ahí también iría un poco la línea de la investigación, ¿no? Me presento porque yo creo que eso condiciona desde donde hablo, ¿no? Yo trabajo en una ONG y he estado participado en el movimiento 15M. Estoy participando en otro tipo de asociaciones y así, ¿no? Y estoy al tanto de lo que pasa en la asociación de mi barrio, a la que voy a pasar el resumencillo de las jornadas porque no ha podido venir mucha gente, ¿no? Entonces, desde ahí me surgía bastante debate con el tema de las ONGs y los movimientos sociales, las relaciones del 15M y los movimientos sociales, y me parece interesante, yo creo que el proceso que ha habido, ¿no? En un momento es verdad que ha habido ha habido recelo, ¿no? Entre ONGs y movimientos sociales o otro tipo de asociaciones, pero también ha habido, yo creo, o por lo menos yo en algunos espacios así lo he debatido, como cierto respeto, ¿no? Porque el movimiento se quería definir como no vinculado a ninguna organización, ¿no? Y entonces, pues bueno, respetando también esa identidad del movimiento, ¿no? En ese sentido, yo creo que también en las asambleas del 15M han participado personas individuales que están militando en otros espacios, ¿no? Pero que no se han presentado como tales, ¿no? Entonces, siempre ha habido una cierta relación, en algunos casos, o por alguna gente más de distancia o de cuestionamiento, pero bueno, pues también ha habido gente participando, ¿no? Y luego yo creo que ha habido un proceso interesante de trabajo, de llamar desde el 15M a organizaciones, de hacer cosas conjuntas, de ir formándose o ir aportando cada uno desde lo que tenía, ¿no? Y que me parece que eso se está dando, ¿no? Y que se ha dado por parte de muchos movimientos. Yo creo que fue ha sido impactante, o para mí fue relevante también pues las feministas en la Plaza del Sol, ¿no? Cómo fueron generando también un discurso nuevo, compartiendo y abriéndose a la propuesta de trabajar nuestros micromachismos, todo ese tema, ¿no? Entonces, que se quede la idea de que solo ha sido, recelo, me parece que es un poco escaso, ¿no? Ha habido un poco de todo, ¿no? Yo creo que recelo y sorpresa pues nos ha ocurrido a todas, ¿no? Con respecto a cómo surge este movimiento, desde dónde surge y cómo respetar también que vaya generando su propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí, si tenéis algo que aportar y así, me parece que puede ser interesante, ¿no?
del 15M a mí me parece que es interesante rescatar que más que un movimiento ideológico, de lo que estábamos hablando, lo que estáis planteando antes, ¿no? Bueno, eso. Yo me siento también de la quinta, de los que están por la mesa, ¿no? Y entiendo que para mí la militancia está basada en lo ideológico y yo creo que el 15M nos está mostrando que la militancia no tiene que tener como centro lo ideológico, que puede ser lo metodológico, ¿no? Y yo creo que hay una cosa novedosa que ya desde también del movimiento altermundialista o así, ¿no? La veíamos viendo, o bueno, compartiendo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, por ahí hay una línea que igual tiene... O sea, que tenemos que romper o deconstruir algunos de los esquemas que tenemos sobre los movimientos sociales, ¿no? Porque esto nos está aportando algo novedoso, ¿no? En el que el diálogo, la metodología del diálogo, la generación de consensos, ¿no? Viene a ser un elemento clave y más importante que lo ideológico, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay tradiciones de culturas indígenas y así, ¿no? Que trabajan así, que nos están aportando también una manera diferente, ¿no? De ir avanzando, más desde el consenso y más desde la apertura que desde lo propio, lo únicamente ideológico, ¿no? Entonces, todo el tema del diálogo, el respeto, la capacidad de que todo el mundo pueda hablar, me parece que es una aportación que no nos va a dejar sin impacto, digo, ni a las organizaciones sociales, ni a los partidos políticos, ni a quienes han participado en algún momento en eso, ¿no? Entonces, que bueno, yo creo que hay un impacto importante, ¿no? A mí me parece que otro impacto también es, bueno, que podemos tomar la plaza sin más y el contar con experiencias de participación, de rebeldía de algún modo, con un cierto éxito, y yo creo que el 15M lo ha tenido, pues es ya que tenemos en nuestra historia, ¿no? Alguna experiencia positiva o de impacto, ¿no? Y eso yo creo que también para otras movilizaciones que se puedan hacer en otro momento también no nos deja indiferentes, ¿no? Eso cuenta. Y yo rescataría también como características y así que igual me parecería que bien también reforzarlas, ¿no? Yo, para los movimientos sociales, para las ONGs, incluso para los partidos políticos, ¿no? Yo creo que nos ha supuesto una cura de humildad también, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Y una cura de humildad, un espacio en el que todo el mundo pueda hablar y todo el mundo pueda aportar por igual, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo también que hemos ido haciendo, ¿no? Como trabajadora de una ONG, pues no hemos tenido capacidad, a pesar de un montón de cosas, yo no he tenido capacidad de movilizar como han hecho ellos. Ahora, yo puedo aportar pues algunas reflexiones, algunos debates, algunas cosas que hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues nos necesitamos mutuamente, ¿no? Y otro elemento importante a mí me parece todo el tema de la flexibilidad y la solidaridad que había en este movimiento 15M, ¿no? Yo creo que no se planteó claras las acciones y así, pero cuando ha habido que aportar a los desahucios, ahí se está movilizando un montón de gente en el tema de los desahucios, se está movilizando gente en muy diferentes aspectos, ¿no? Y yo creo que tienen una capacidad de solidarizarse con quien lo está pasando mal en este momento y de hacer acciones, ¿no? Entonces, que yo creo que esa flexibilidad le da riqueza al movimiento y le da también sus dificultades, ¿no? Pero bueno, pues por ver también como los dos aspectos, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante lo de las dicotomías que planteábamos, ¿no? Pero que esas dicotomías, o sea, yo me imagino que como el 15M o como muchas de estas propuestas están intentando generar algo nuevo, ¿no? Lo dicotómico a veces nos puede impedir ver dónde está lo novedoso, ¿no? Entonces, que yo, si os invito a vosotros, que habéis hecho más la reflexión y así, ¿no? Probablemente el 15M aporta en algún espacio entre las dos dicotomías, ¿no? Entonces tendríamos que ver, o sea, por dónde está lo nuevo, ¿no? Y por dónde está ahí, porque también puede dar pistas al movimiento, ¿no? Porque si no, ver las cosas como o esto, yo creo que nos limita a reconocer cuál es el espacio y el marco de juego que tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo solamente quería comentar un par de puntos. La presentación que se ha hecho en la parte tuya, Javier, es muy buena en lo que es, digamos, del día 15 al día 22, pero posteriormente al 22 el 15M evolucionó y eso lo puede demostrar un documento que se sacó en junio, finales,
se llamaba el consenso de mínimos, el 15M evolucionó, digamos, bastante hacia la izquierda. O sea, eso, digamos, de gente de ideología liberal, gente pro Estado tecnocrático, bueno, al final no se plasmó en el consenso de mínimos, sea porque el proceso de elaboración fue muy lento y esa gente se fue desanimando, sea porque la gente más escorada a la izquierda habló más y, digamos, llevó en ese sentido el documento. Y luego, aquí en Bilbao, lo que es penetración del 15M en la universidad es mínima, muy poca. No, era lo que quería comentar. Ya casi se me había olvidado lo que iba a decir. Quiero decir dos cosas. He llegado tarde, no sé si al principio habéis hablado, pero antes del 15 de mayo de que se reuniese la gente en el Arriaga, hubo una llamada general por Democracia Real Ya o carteles que aparecieron por Bilbao y se hizo una quedada enfrente del ayuntamiento. En un principio en la página que decían que iba a haber 50 personas y luego aparecieron 200 o 300, un montón. Entonces fue algo, a raíz de aquello, en mi caso, pues me interesé más. Luego, yo pienso que 15M o movimientos o esta historia ha sido más bien por el hartazgo de la gente. Esto ha sido a consecuencia de años, de mentiras, de cosas que no tenían ningún sentido, que hemos tragado todos, y a consecuencia de eso resultó pues que hubo una chispa, le puedes llamar X o como quieras, y por fin ya hubo un momento en el que ya podías decir no solamente a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a lo que sea, sino decir en la calle libremente, oye, mira, no estoy de acuerdo, pues vale, vamos a trabajar para cambiarlo. Una de las cosas que más me gustaron de la Arriaga y tal es la gente mayor que venía de otros pueblos, de otros sitios, pues a los pocos días de aquello, y nos decían, oye, me cago en ya era hora de que la gente joven se levantase, o ya era hora de que la gente joven protestase. Pensaba yo que me iba a morir sin ver a la gente joven protestar o que estuviera tragando todo. Esto ha sido consecuencia de años y años y años que esa gente mayor veía injusticias y la gente joven también veía injusticias y que nadie hemos hecho, habrá gente que sí bueno, que nadie definitivamente hayamos hecho un lavado de conciencia y decir, bueno, pues hasta aquí, hemos llegado, venga, de ahora en adelante vamos a trabajar a un cambio. Otra cosita sobre este seminario, estoy muy contento y quiero dar las gracias porque en el periódico, en los periódicos, en los medios de comunicación, en internet y tal, por fin ya nos han quitado la etiqueta de perroflautas, que a mí personalmente me gustaba. Me veía con las rastras, tengo un perrito y había empezado a tocar la flauta. Y me gusta porque justo hace una semana, yo hablo por experiencias, es que no tengo más cosas. Hace una semana hablando con un compañero de trabajo me decía, el 15M, no sé qué, se ha muerto, ha salido un tío que ha dicho que se ha acabado, que no sé qué. Y ayer ya me dijo, oye, se ha reactivado, esto es la bomba, esto es... Te quiero decir que... Muy bien. Nada, sin más. Gracias a todos. Bueno, perdón por volver a insistir. Es que yo quería hacer... vamos a ver. El nacionalismo gallego, la suerte del nacionalismo gallego se desvinculó de la suerte de la República Española a los pocos meses de julio del 36. La suerte del nacionalismo vasco se desvinculó de la suerte de la República Española casi un año más tarde. La suerte del nacionalismo catalán no se llegó a desvincular.
el nacionalismo catalán perdió la guerra al mismo tiempo que la República Española. Entonces, la historia de estos tres nacionalismos es completamente diferente. Y sería importante retomar el tema y ver cómo eso nos está repercutiendo. Hoy en Galicia arrasa el PP, en Euskadi sigue habiendo un nacionalismo muy fuerte, en Cataluña el nacionalismo catalán no ha roto con el Estado, ni tiene intenciones de romper con la misma, intensidad con que el nacionalismo vasco parece que querría romper. Quiero simplemente, no sé, igual me equivoco, pero quiero señalar que hay estas diferencias. Vamos a ver, es curioso cómo en el nacionalismo vasco, en lo que duró la guerra civil, todas las fuerzas políticas de Euskadi hicieron piña. Estuvieron totalmente unidas, tanto las fuerzas de tendencia estatal como las fuerzas de tendencia nacional, bajo el gobierno del lehendakari José Antonio Aguirre. Es curioso eso. Ese acoplamiento del Estado con la nacionalidad vasca que ocurrió en los tiempos de la Guerra Civil, en este momento no existe. Hay una ruptura. Hay ese intento de patrimonializar que decías tú. El abertzalismo intenta patrimonializar toda la vida política vasca. La tendencia estatal intenta no dejarse absorber o intenta patrimonializar también. Esa lucha entre estas dos tendencias es lo que condiciona un poco, ha condicionado el 15M, y yo creo que es lo que el 15M también un poco inconscientemente y a palos de ciego está intentando superar. Es decir, es preciso llegar a un entendimiento de estas dos tendencias. Tenemos un drama sindical en Euskadi que no lo tenéis en Cataluña, ni lo tienen los gallegos. El drama de la división sindical entre los sindicatos abertzales y los sindicatos no abertzales. ¿A dónde vamos con esa división? Y hacen bien en criticar esta división los del 15M. Hacen perfectamente en criticarla. Pero bueno, es que tenemos que intentar situarnos. Y te diría a ti que, tú dices cómo has hablado con los partidos nacionalistas o con los abertzales sobre, esa relación y que no te consta de la CNT. Yo te puedo presentar a gente de la CNT y sería interesante darse una vuelta por la CNT de Bilbao para preguntarles qué actividad, qué participación han tenido y qué opinan del 15M. Sí, buenos días. Yo he llegado un poco tarde también, pero he preguntado a ver si se había hablado un poquito antes sobre este tema, me han comentado que no y cuando yo estaba tampoco. He echado un poco en falta en el análisis, yo pertenezco también al 15M en Bilbao y he echado un poco en falta, la visión que tiene el resto de la sociedad, ¿no?, entre comillas, sobre el 15M. En su día leí un artículo que hablaba de que el 70% de los encuestados sentían simpatía hacia el movimiento. Claro, simpatía es algo muy relativo, ¿no? Simpatía puede ir desde no bajar a la riaga a lincharnos a sentirse identificado con los principios o con la metodología del 15M. Entonces, mi visión, esto es ya personal, mi visión aquí, la que yo tengo sobre lo que he vivido en Bilbao y en mi pueblo, porque yo vengo de la zona rural, ¿no?, es que es bastante diferente, ¿no?, el posicionamiento de la gente en las zonas rurales o en las zonas urbanas. En las zonas rurales, un poco al hilo de lo que comentaba antes Salvador, el discurso era ese, ¿no?, un poco ligado a la fuerza que el nacionalismo aquí ha tenido, ¿no? Al final irte de potes por la calle Somera, pues es un pequeño pueblo en el centro del casco viejo, ¿no?, la calle Somera. Y en el ámbito urbano, yo mismo no lo he captado realmente, no lo tengo muy claro cuál es la visión de la gente en el ámbito urbano sobre el movimiento 15M, ¿no? Sí que he captado una cosa que me da bastante miedo, además, que es que los medios ya no los medios de comunicación, sino las grandes empresas, y quizá los medios de comunicación también estarán contentos, lo están convirtiendo un poco en una estética, ¿no? Está desapareciendo el discurso ideológico y la confrontación de conceptos, ¿no?, para convertirse en una estética, ¿no? Yo cuando veo a Movistar haciendo anuncios de
una asamblea, ¿no? Para elegir los precios. O cuando veo a ING hablando de desaprender, pues me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Y tiemblo, la verdad. Algunas reacciones rápidas. Lo del ir a ver cómo se ha involucrado la CNT o el anarquismo más organizado, me parece que sería muy interesante y quizá podemos hacerlo. Alguna cosa que decíais, que comentaba Marlene y alguna otra persona sobre el tema del recelo y el respeto. Completamente de acuerdo. Nosotros lo que captamos más como recelo fue en los primeros momentos de la movilización. Después ha habido una evolución y la evolución fue muy clara ya desde la primera semana hasta el 19 de junio, cuando en Bilbao se convoca una manifestación en la que mucha gente que había... mucha gente. Algunas personas con las que yo había hablado que eran muy escépticas durante la primera semana, el día 19 fueron de las personas que fueron a la manifestación. De hecho, en la manifestación del día 19 te puedes encontrar a cantidad de gente de ONGs, de algunos partidos políticos y demás, que al principio habían estado mucho más escépticos. Entonces, evidentemente, hubo una evolución de percepción y seguramente después también de acercamientos más personales, de colaboración y demás. En ese mismo sentido, es cierto, nosotros también en el estudio más largo comentábamos cómo la cohabitación de distintas tendencias y lógicas y demás se dio sobre todo en los primeros momentos y cómo ha habido una decantación progresiva hacia postulados más de la izquierda alterglobalizadora. Eso también fue un proceso que a partir de la primera semana fue bastante claro. Por acabar, yo estaría de acuerdo con que lo más importante que nos puede decir el 15M es darnos algunas indicaciones de por dónde va lo nuevo, sobre todo por dónde va lo nuevo en formas de acción colectiva. Estoy de acuerdo con el diagnóstico general de que la sociedad española más bien ha sido de reacciones de momento, pero con poco nivel de movilización relativamente bajo. Y aquí yo creo que puede haber aprendizaje sobre nuevas formas de movilización. En un momento en que confluyen distintas cosas, por supuesto, las redes sociales, Internet y demás es una nueva herramienta y un cambio de cultura bastante general. Yo soy muy escéptico. Creo poco, personalmente, eso ya no es parte del estudio, esto es mis propias ideas. Soy muy escéptico respecto a cambios revolucionarios muy radicales. Sin embargo, y también en la misma línea, soy relativamente escéptico respecto, y eso los juristas a veces no están de acuerdo, con respecto a que la mera enunciación de derechos sirva para mucho. Pero tanto la enunciación de derechos como el cumplimiento de esos derechos, como la posibilidad de cambios, aunque sean graduales, depende de la acción colectiva. Sin capacidad de la sociedad de movilizarse, más allá de la política institucionalizada, y de proyectar demandas y hacer sentir al establishment de que el sistema no se sostiene si no responde a necesidades de la población, pues no hay. Esa es la gran transformación de cambio y así ha sido durante toda la historia. La articulación de conflictos sociales profundos a través de la acción colectiva. Y en ese sentido me parece que hay cosas muy valiosas del 15M que tenemos que descubrir sobre cómo nuevas herramientas, nuevos mecanismos, metodologías y demás pueden ayudar en ese camino de transformación social, ¿no? Entonces yo creo que ahí, sin decir yo me apuntaría a todos los postulados del 15M, me parece que hay elementos importantes que nos pueden ayudar. Bueno, pues yo también muy rápido.
Iba a decir también que en relación a la vinculación entre los movimientos sociales y el 15M, o ONGs o movimientos más o menos organizados, en Madrid se dio muy clara esta vinculación. Es decir, que ahí no hubo... De hecho, algunos analistas hablaban de dos tendencias en el movimiento, uno más los jóvenes en precario o jóvenes que no estaban todavía organizados, y después muchísima gente que formaba parte de movimientos sociales tradicionales. Es decir, que yo no creo que ahí se haya dado esa distancia, aunque puede ser también que dependa del momento del análisis, que aquí no, este dato no lo tengo, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención de la intervención tuya, la chica que ha intervenido, que ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, porque yo creo que, me parece un poco ingenua. Por ejemplo, lo que has dicho de que este movimiento nos enseña una cuestión más metodológica que ideológica. Bueno, yo creo que hay varios elementos importantes ahí. Bueno, aparte de que yo personalmente no creo que exista metodología sin una visión del mundo, y además es mucho mejor que no exista, es decir, que no creo que exista y además no lo creo ni siquiera deseable, ¿no? Pero aparte de eso, es que me parece que además esta visión puede tener unos riesgos considerables. Para empezar, el riesgo de que además, vuelvo otra vez a los movimientos sociales tradicionales, pero es que, claro, cuando uno los ha visto, pues yo creo que es bueno también aprender de eso. El riesgo, por ejemplo, de las feministas radicales de los 60, que hicieron los grupos de autoconciencia, los grupos en los que ellas se reunían precisamente a deliberar, a debatir y a buscar consensos, es decir, en una metodología muy, muy, muy parecida, es que se convirtieron básicamente en grupos terapéuticos. Es decir, era una especie de terapia de grupo donde las mujeres en este caso iban a contar sus experiencias personales, y estaba muy bien porque ellas se basaban en la idea que yo absolutamente, suscribo, de que los cambios políticos requieren una transformación personal. Por lo tanto, como metodología, es una metodología acertada. Pero si no lleva detrás una propuesta, no voy a decir, es que la palabra ideología es una palabra maltrecha. Pero una visión del mundo, pongámoslo así más en sentido amplio, eso se queda simplemente en una terapia. De hecho, estos grupos empezaron en el 67 y en el 75 ya no había ni uno. Habían desaparecido radicalmente, no había nada. Es decir, esto además puede ayudar un poco lo que tú indicabas, esa simpatía, un poco la caricaturización, ¿no? del movimiento. Puede generar también esa visión del movimiento como, aquí hay una gente que dice, que no nos van a hacer en realidad pupa, ¿no? Sino que son aquí unos señores que tienen mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, esto creo que puede ser peligroso, ¿no? Aparte de que después hay, detrás de esa cuestión de decir hay metodología sin ideología, pues lo que hay es una ideología, ¿no? Que es aquello de lo tecnocrático y tal. Por eso te digo, yo sé que no lo has dicho con esta carga. Me he captado perfectamente lo que has querido decir, pero sí solamente señalo, los riesgos que tiene este tipo, a lo mejor, de afirmaciones que se hacen con cierta, a lo mejor con buena intención, pero que pueden ser vistas. Después, en relación a lo de las dicotomías, evidentemente yo lo pongo aquí para que se explique, se entienda, ¿no? No pienso que el mundo es un mundo binario, ¿no? Donde hay que elegir entre sexo femenino, sexo masculino, No, esto yo creo... No, tampoco soy posmoderna de decir que no pienso tampoco en la deconstrucción, de las esencias, pero no pienso que hay algo más que dos. Esto sí. Entonces... Claro, no lo he querido presentar así, lo he presentado más como una metodología de estudio para que se entendiera, pero claro, lo que entiendo precisamente es que el movimiento tiene el reto de crear, no de elegir, porque eso no es un reto, el reto precisamente es superar la dicotomía, superarla generando algo nuevo, ¿no? Y poco más, ¿no? Quería señalar esto de las feministas radicales porque cuando las estudias y estudias todos sus comportamientos, hay tantas semejanzas metodológicas. Decía, en términos de búsqueda de consenso, de necesidad de deliberación, de tal, pero, y eso que ellas tenían una propuesta de revolución integral, ¿eh? El feminismo para ellas era una revolución integral, lo que pasa que era demasiado integral. En este sentido, claro, tanto va el cántaro a la fuente, es decir, que vayamos poco a poco, ¿no? Piano, piano.
Bueno, pues esto es lo único que quería decirme. Hola, yo quisiera también exponer dos cositas breves. El tema, sobre todo, de la importancia de la devolución, es la intervención, digamos, que han expuesto. Yo creo que es muy importante el tema de la gente que estudia, y eso pronto debería formar parte ya de códigos deontológicos que ya empiezan a aparecer, pero la academia muchas veces depreda datos y depreda, digamos, es un depredador de información para procesarlo y hacer un artículo en un journal y luego si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y esto está ocurriendo demasiado y hay todo un tema de ética en la ciencia y uno de los ejes fundamentales es la devolución. Por lo tanto, los que sois del 15M o habéis participado en plataformas, pues yo creo que está, digamos, que qué suerte que hayáis venido porque es una forma, pero sí también el tema de cuando uno trabaja temas de análisis en participación o comunitario o en mujeres o en indígenas o en los del barrio, en los que sea, es muy importante porque hay mucha gente que anda tocando la pera, estoy haciendo mi tesis, ¿no? Y luego ¿no? Le echa toda la información, cosa que es también a veces impúdico, ¿no? De una forma como muy agresiva y luego ¡pam! Tesis, adiós y tururú, ¿no? Es decir, esa persona, esos niños en psicología. Luego el tema este de la devolución yo creo que es un tema muy importante. El tema del nacionalismo no me meto porque es inmenso, digamos, pero sí es un tema, digamos, de percibir porque a veces hay cercanías, a veces no, a veces son temas más de ideología, de sensibilidad históricos, pero a veces también son orgánicos, corporativos, ¿no? Digamos, este es un tema que da para mucho. Yo simplemente, y para cerrar, hay una cosa que se me olvidó, como tantas, al inicio, y es que cuando estalló el movimiento hicieron una macroencuesta al CIS, y el 70 y muchos % de todos los ciudadanos españoles aplaudían el movimiento, ¿no? Que forma parte de ese cinismo democrático o democratismo cínico, es decir, yo no me muevo, pero que la gente esté llena cagándose en los políticos me encanta, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Luego hay un tema de simpatía también por el descontento, por todo lo que ha ocurrido y que hemos ido hablando. Y luego solo una cosita que a veces quiero puntualizar porque yo creo que tiene un gran activo el 15M muchas veces en focalizar lo cotidiano, ¿no? Yo creo que lo importante ha sido, ¿no? Y eso ocurrió mucho el 15M que penetró en barrios, ¿no? Sobre la señora tal, pues, o su bus que no llega, mientras que en la zona bonita, turística, Madrid, hay buses cada 5 minutos, como ella vive tal, lo necesita mucho más, pero pasan mucho menos buses. Este tema de lo cotidiano es muy importante. Y luego hay dos cuestiones. Bueno, esta es una cuestión que yo creo que es aplaudir. Y luego hay otra cuestión, que es la segunda, que a mí me generaba también un poquito de repelús, es que también hubo bastante de populismo antipolítico. Es decir, también mucha gente simpatizó porque se cagan a los políticos y porque todos son los chorizos y porque todos son iguales. Y yo, en ese sentido, creo que también es importante un debate profundo sobre eso. Es decir, yo creo que no todos son iguales, no creo que todo el estamento político sea una panda de cafres, no creo que las instituciones sean todas una mierda. Ahora, sí tengo muchísimas enmiendas, ¿no? Y muchísimo debate. Y esa tensión creo que es una tensión que también había un cierto populismo y ese es un peligro. Es decir, ¿qué puede haber ocurrido de bueno? Que una generación no politizada se politice en determinados ámbitos de demanda específica, cotidiana, demande instrumentos de accountability, de control, y sea mucho más cauto. Peligro de que haya una fronda populista, antipolítica, porque esto al final, quien se termina comiendo con patatas y ganando eso, en muchos países es la derecha radical. Digamos, si uno mira, ahora es terrible, es un ejercicio, digamos, para hacer en casa. Si seguimos las elecciones presidenciales francesas y no sabemos quién habla, quien recoge las inquietudes del 15M es Marine Le Pen. Poca broma, tócate la nariz. Es decir, tenemos que vigilar en ese sentido, ¿no? Es decir, porque si no, digamos,
Y esas líneas son finas. Por lo tanto, también debemos ser cautos. Y claro, y de eso tienen responsabilidad los políticos, sobre todo, y hasta cierto punto los ciudadanos. O los ciudadanos que no son políticos, pero que tienen conciencia de. Por lo tanto, este tema es un tema también de trazo difuminado, pero yo creo que tenemos responsabilidad los académicos, los ciudadanos, de que no todo es una mierda, que tal, que no sé qué. Luego, en ese sentido, digamos, para la reflexión de lo que significan a veces estas oclusiones, vale la pena, y en eso yo creo sí, uno tiene que ser beligerante, ¿no? Bueno, en muchos ámbitos, pero esto tenemos que... Porque si no, al final se te come el pastel, sí, el feo de la peli, ¿no? Bueno, ya esto. Un último comentario sobre el tema de devolución. Vamos, para los que estéis aquí el 15M, nosotros encantados en ir a presentar el estudio donde sea. Sí que hemos hecho durante el proceso de elaboración, hemos procurado, en ese compromiso que adquirimos, sobre todo con la gente que entrevistamos, el ir haciendo devoluciones. De hecho, nos juntamos con un grupo, nos invitamos a todos los que entrevistamos, los invitamos en septiembre, los entrevistamos los invitamos el martes antes de la presentación del estudio para hacerles a ellos en septiembre, para ver los avances y demás, y el otro día también va a presentarles el estudio. Pero si queréis, que vayamos a algún sitio y poder dialogar sobre el estudio y demás, pues encantados. Hola. Mira, de acuerdo con la visión política que estáis dando del M15, yo quería resaltar la parte terapéutica. Ser ingenua, pero... Para aclarar, he dicho que me parecía muy positivo pensar que la transformación personal es necesaria antes de abordar un cambio político. Es decir, que de hecho los grupos, sea de autoconciencia en el ámbito del feminismo o cualquier otro grupo donde haya debate o diálogo, esto va no, si alguien ha entendido otra cosa, lo único que digo es que no se puede pensar que en eso se agota un movimiento. Eso es lo único, pero que es un paso necesario. De hecho, yo lo pongo absolutamente en valor, ¿eh? Lo único que digo es que la falta a veces de una cohesión, entre comillas, ideológica o de ir perfilando una visión del mundo, pues es un lastre para el movimiento, finalmente, a medio plazo. Pero no, lo digo porque además es que precisamente yo trabajo muchísimo el tema del feminismo radical y el feminismo cultural, que se basa absolutamente en temas de autoconciencia. O sea que en esto no lo digo antes de que... pero perdona. Bien, bueno, pues además de eso, ya digo, lo que fue la aportación para mí del 15M fue una cuestión de vitalidad, ¿no? Habrá gente que vive la pasión del fútbol y otros las del nacionalismo. Y yo, como no tenía ninguna de las dos, pues vivía el 15M. Y bueno, relacionado con la vitalidad, para mí estaría la creatividad, ¿no? Entonces, cuando habláis de la militancia clásica, para mí ahí desaparece la creatividad, no está. A mí no, el 15M para mí fue hasta el 22. ¿No? Para mí ahora ya sería el 25, yo qué sé, lo que queráis. Bueno, me parece muy bien que de ahí salgan movimientos y todo lo que salga. Amistades han salido y hasta parejas y muchas cosas. Yo tengo una duda también sobre... el fenómeno de la inmigración, si ha estado presente en el 15M o no. No sé si habéis detectado, si... Se ha sido muy crítico, aunque yo no sé si ha sido muy solo Madrid. Esto no lo podría decir, no lo sé. Con los centros de internamiento de extranjeros, con los CIES, ha habido críticas muy explícitas. Y con la ley de extranjería. No. Pero me refiero a si ha habido o no inmigrantes en el movimiento.
En Madrid sí había, pero no sé en qué grado. Mientras hubo acampada en el Arriaga, hubo muchos inmigrantes. De hecho, muchos de los que vivían en la acampada eran inmigrantes. Posteriormente, a levantarse la acampada, la gente que se suele reunir en el Arriaga cada 2 semanas, hay pocos inmigrantes. Tampoco eso. Bueno, decía que la reacción policial, allí de hecho hubo una anécdota en una de las comisiones tal que se levantó, cuando llegó la policía protegieron a los sin papeles que había allí, ¿no? Pero claro, esto desestimula notablemente. Hola, buenas tardes, porque ya son tardes. Yo quería, a lo largo de estos meses, bueno, Javi ya lo sabe y algunos compañeros aquí, yo participé mucho en el 15M, sobre todo las 3 primeras semanas o el primer mes, y con el paso del tiempo yo quería compartir una reflexión con vosotros y a ver qué opináis. En mi opinión, el 15M significó como un gran ejemplo de lo que yo creo que le he puesto un nombre, que es algo así como reivindicación estilo banda de jazz. ¿Estilo? Banda de jazz. No sé si a alguno de vosotros os gusta el jazz. Vale, sí. En el jazz normalmente las bandas duran muy poquito, van a conciertos prácticamente, son gente que entre ellos se conocen, hay una base rítmica, pero se juntan 5 para un concierto, esos 5 posiblemente no se vuelvan a juntar nunca, que se vuelven a juntar en otro concierto. Entonces, el profesor Mingolarra de la Universidad del País Vasco me daba el otro día como un hilo argumental que me parecía muy interesante. Él decía que siempre que nosotros nos unimos a una organización tenemos que ceder algo, ¿no? Siempre cedemos una parte de nuestros valores a favor de que esa organización consiga el objetivo. Entonces, el 15M era un gran ejemplo de este nuevo modelo de reivindicación que es reivindicaciones muy puntuales. Es decir, no buscamos grandes objetivos, sino que el gran éxito de este modelo organizativo es que podemos conseguir pequeños objetivos muy pequeños. Es decir, que queremos que una fábrica utilice chocolate del tercer mundo, chocolate justo, pues en un momento puntual alguien lo saca, una organización lo saca, muchísima gente se une porque no tiene que ceder nada, no pasa el tiempo suficiente como para ceder parte de ti hasta que se consigue. Y una vez que se consigue, vuelve a desaparecer. Entonces, alguien pide otra cosa en otro sitio, otra organización pide algo en otro sitio. De nuevo, un gran bloque de gente que está de acuerdo apoya esa reivindicación y luego se difumina. Una vez que se consigue, se difumina. Entonces, por eso, eso creo. Creo que el 15M fue como un gran ejemplo, intentarlo a lo bestia, pero claro, los objetivos eran tantos y tan grandes que no había manera de organizarlo. Pero sí que me pareció un bonito ensayo. Es decir, me parece que no sé dónde va a ir el 15M, no lo sé. Realmente no sé si va a seguir adelante, se queda atrás. Pero sí que me parecía esa forma de complementar esa estructura organizativa clásica en el que el objetivo estaba por encima de los valores, en el que al final, con el paso del tiempo, uno solo pensaba en el objetivo porque estaba como parte de la organización, pero no había cedido mucho de sí. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto a esta reflexión de este nuevo modelo reivindicativo en el que hay un núcleo duro, digamos, un grupo de personas que organizan algo, un mogollón de personas se unen, se consigue y de nuevo te retiras. Es decir, antes de que tengas que ceder una parte de ti, te retiras porque tú ya estás cediendo a lo mejor con tu grupo de amigos. O sea, ya tienes tu ámbito en el que tú cedes un poquito y no te interesa en un partido político. En un partido político, en mi opinión, cedes muchísimo a cambio de la consecución de unos objetivos. Qué bueno. Bueno, a mí me parece un análisis muy interesante y además va muy en la línea de algunos análisis que hablan de la ciudadanía fragmentada, es decir, en el ámbito de la filosofía política se ha trabajado ese ejercicio de la ciudadanía, me refiero en términos abstractos, como modelo, y encaja bastante bien
digamos, con el tipo de ciudadanía que parece que tenemos o vamos a llegar a tener. Una ciudadanía más fragmentada, un individuo que participa de, bueno, por ejemplo, la Martha Nussbaum, ¿no?, que habla de círculos concéntricos de ciudadanía, ciudadanías que se conforman en función de diferentes intereses que se superponen, y que no va, por decir, articulada alrededor, por ejemplo, de un Estado-nación, o va articulada alrededor, como tú dices, de un partido, de una estructura organizada, sino que es muy flexible. O sea, que lo que tú dices respecto del movimiento 15M encaja bien en el tipo de ciudadanía de la que parece que podemos esperar en el mundo global y complejo en el que estamos, ¿no? Y, de hecho, ya te digo que hay algunos filósofos y filósofas políticas que han trabajado estos modelos y lo que sí me parece muy, muy bonito, ¿no?, que me parece incluso muy estético, ¿no?, lo de la banda de jazz, ¿no? Más bonito que lo que dice Martha Nussbaum de los círculos concéntricos, ¿no? Lo veo, porque sigue siendo un círculo y parece un poco... Y lo de la banda de jazz es precisamente más fragmentado, es más plástico. O sea que me parece que está muy bien. Lo deberías patentar esto, ¿eh? Yo, de todas maneras, creo que hay diferencias. O sea, me parece que el modelo este de participación fragmentada o de, como tú dices, de banda de jazz, es cierto que eso se da y cualquiera que se ha dedicado a temas de advocacy en los últimos 10 años, en ONGs y demás, lo ha explotado mucho, y la participación a través de Internet para apoyar determinadas causas y demás. Pero todos ellos tienen en común en que hay una causa muy claramente identificada y una manera de actuación muy claramente identificada, y se pone en marcha y se consigue. Punto. Yo creo que en el 15M cambia un poquito de eso, porque no hay hay un malestar, pero no hay un objetivo claro, no hay una demanda clara, y se va construyendo la agenda a partir de la movilización. O sea, la gente no se moviliza para conseguir una cosa y ya está. Entonces, hay diferencias ahí que yo creo que también es lo que aporta de novedad y que supone de la irrupción de algo nuevo que merece la pena ser analizado. Pero yo no tengo tan claro que hay algunos elementos, es claro, que hay una vinculación en muchos de los casos más fragmentaria, en el sentido de que la gente va o iba, salía, a veces sí, a veces no, había movilidad, una gente participó una semana, después ya se olvidó, otra gente se sumó después y continúa. Eso sí, pero me parece que no es lo mismo que estas campañas que han sido además muy utilizadas después también por marketing y demás para cosas muy concretas. Yo creo que hay algunas diferencias. Yo creo que lo que has expuesto es muy gráfico y es una metáfora muy bonita, ¿no?, la banda jazz. Hace una década, Naomi Klein, cuando trabajó el movimiento antiglobalización, hablaba de nube de mosquitos, ¿no? Es decir, que era otro tipo de... Lo único que se me ocurre es que la nube de mosquitos era un poquito más dañina para el adversario que una banda de jazz, ¿no? Y eso es también lo que deberíamos de pensar. Si solo nos hemos quedado con la parte, digamos, estética, bonita y, no sé, digamos, y sinfónica del jazz, o además ha tenido capacidad de presión y lucha, ¿no? Ojalá, yo me gustaría que fuera estético y que fuera además. Y los otros eran un poquito más, es mucho más, digamos, entre una banda de jazz y una nube de mosquitos siempre voy a preferir una banda de jazz, pero los otros eran muy certeros a que tenían un enemigo común e iban, ¿no? Es una tontería, ¿eh? Lo único que es contrapongo dos metáforas, ¿no? Y las dos creo que están muy bien. Tendríamos quizás que pensar si del jazz podemos, digamos, si de eso también quedó, que yo creo que sí, digamos, capacidad de presión a posteriori, ¿no? Porque, claro, en ética aplicada no sé, pero en política, en ciencia política, que es mi gremio, la política solo tiene razón de ser si se habla en el fondo de un tema que es el poder. Y al poder se lo combate con contrapoder. No sé si me explico. Es decir, solo van a ceder no por gusto. Nunca se cede por gusto. Se cede porque hay una capacidad de amenaza, de presión, ¿no? Luego, digamos,
Eso es el que debería de quedar algo para presionar de forma real para que el poder ceda algo. Y esa capacidad, esa fuerza es la que yo me debato de dónde y cómo, ¿no? Pero bueno, es un debate universal, ¿eh? Yo es lo que digo, ¿no? Pues que algo, no sé si ha quedado yo o si queda, para mí queda, y sobre todo es la esperanza, ¿no? Más lo que la realidad es más lo que queremos que sea que lo que es. Yo quiero que siga quedando, ¿no? Y desde luego, pues que hemos descubierto las plazas, ¿no? Que las plazas, además de para que haya estatuas y árboles, pues también son para que nosotros nos juntemos a reflexionar. Y yo lo que veníamos dialogando, yo he estado yendo a la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria y estoy colaborando con la acampada de Vitoria-Gasteiz, y de lo que reflexionamos, que en sí ya el hecho de juntarnos en un espacio público a reflexionar ya es transformador, y que ya rompe con una de las cosas que hay intereses desde arriba para que exista, ¿no? Que es la desafección hacia la política, ¿no? Eso es interesadamente para que nuestro ejercicio o nuestra capacidad de decisión haya otros que nos acojan y decidan por nosotros. Entonces, ya desde ese momento, pues ya creo que hemos descubierto algo que espero que siga como está siguiendo, siga adelante, que una de las cosas también más bonitas que está viendo junto con en el Toma la Plaza es cómo se ha contagiado a nivel internacional, que no hemos hablado apenas, pero el 15 de octubre en este planeta se contabilizaron alrededor de 900 plazas con indignados en ellas, indignadas. O sea, que hay muchas cosas ahí por seguir viviendo, ¿no? Y vamos, estoy de creatividad, vamos. Así que por mí yo lo que lanzo es eso, ¿no? Que la realidad es más la que queremos que la que tenemos. Yo solo un comentario respecto a lo de la banda de jazz y la nube de mosquitos. El poder establecido nos tiene cierto miedo, lo cual es muy halagador y le agradecemos mucho, ¿no? Yo os puedo comentar que en el pueblo donde nosotros hacemos la asamblea de pueblo, pues cuando nos juntábamos en la puerta del Kulturechea, la Casa de Cultura, el segurata de la Kulturechea ponía las esposas cerradas encima de la cerradura de la puerta. No sé si y eso, bueno, estábamos allí 8 o 10 y, vamos, no sé, que no somos tan peligrosos, ¿no? Luego la misma asociación nos pasó de que los días que hacía frío quisimos buscar un local para reunirnos a cubierto, ¿no? Y entonces los mismos parados del pueblo, que tenían un local lleno de carteles de la guerra civil y que van por ahí por las obras piqueteando para que les den una plaza de trabajo y tal, pues nos dijeron, bueno, os dejamos esto una vez, pero por favor no lo digáis porque el ayuntamiento igual se cabrea y tal y cual, ¿no? Y lo mismo nos pasó con la Asociación de Amas de Casa. Entonces, bueno, por lo menos el enemigo nos percibe como peligrosos. Bien, pues si no hay ninguna intervención más. Bueno, como veía que esto ya se iba a acabar, también queríamos aprovechar para decir que mañana a la mañana la Comisión de Educación del 15M en Vizcaya organiza una mesa redonda con gente de sindicatos y tal, que es sobre los recortes en educación y la situación actual en la educación. Es a las 10:30 en el Centro Cívico de San Ignacio, que está en la calle Centro Municipal de San Ignacio, en la calle Recondo 2. O sea que con los sindicatos os habláis, entonces, ¿no? Sí, bueno, esto
Por ejemplo, mira, es una muestra de que tenemos también contacto con gente de sindicatos. Bien, pues eskerrik asko, yo creo, por el ejercicio, en el fondo, yo creo que de diálogo, de participación que hemos hecho aquí esta mañana, gracias a la gente del 15M que se ha acercado, a la gente de las ONGs, para que también en el contexto en que nosotros trabajamos, ¿verdad? Porque todos los de este lado de la mesa trabajamos en el contexto universitario, para que también pasemos por nuestro 15M particular, ¿verdad? Entonces, eskerrik asko y seguiremos. Muchas gracias.